Buenas tardes, soy redimido por Jesús. Estamos aquí una vez más compartiendo la palabra de Dios con un nuevo mensaje de parte de Dios. Vamos a compartir la palabra y este tema lo he titulado En Jesús está la vida eterna. Antes de comenzar, voy a hacer una oración para que sea Dios el que hable a través de mí, porque va a ser su palabra la que va a ser expuesta. Vamos a hacer una pequeña oración en esta tarde. Bendito Padre Celestial, me presento a ti esta tarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para darte gracias, Padre, por una oportunidad más que tú me concedes de estar aquí predicando tu palabra, predicando el Evangelio, Señor, ya que tú quieres, Padre amado, que la gente llegue al conocimiento de la verdad. Y esa verdad eres tú, Señor, porque tú dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú, Padre mío, quieres que sea conocido tu evangelio, Señor, el evangelio que tú traíste. Yo te pido, Señor, que abras el oído espiritual de los oyentes que oirán este video, Padre mío, y que puedan entender el mensaje del evangelio. Yo me pongo en tus manos, Señor, pidiendo dirección y sabiduría que viene de lo alto, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de mí. Te lo pido esta tarde en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar con este tema, con este mensaje. Les invito a que abran la Biblia. Les invito por favor a que me acompañen con su Biblia, si tienen su Biblia en su casa, para que vayamos juntos entendiendo el mensaje de esta tarde. Yo quiero compartirles que yo vengo a predicar el Evangelio que Cristo trajo. Yo no vengo a predicar lo que a mí se me ocurra, lo que yo creo o lo que yo pienso. Yo vengo a exponer la palabra de Dios. Vengo a dar a conocer la voluntad de Dios a través de su palabra, que es la Biblia. Yo no vengo a hablar de religiones, yo no vengo a hablar de doctrinas, yo vengo a hablar del Evangelio de Jesucristo, ya que Jesucristo a nosotros como creyentes en Él nos dio una misión, nos dio una comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo vengo a hablar del autor de la salvación, que es Jesucristo. Nosotros no venimos a hablar de religiones, sino de Jesucristo y de su Evangelio. Te invito a que me acompañes al Evangelio de Juan en el capítulo 17. Vamos a leer desde el 1 al versículo 5. Evangelio de Juan capítulo 17, versículo del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Como podemos ver aquí, nuestro Señor Jesucristo estaba orando por sí mismo, ya que la hora de la crucifixión estaba cerca. Él oraba al Padre
por sí mismo. Él oraba para sí mismo al Padre. Y Jesucristo le está orando al Padre, pidiéndole algo específico, que conozcan al verdadero y al único Dios. Jesucristo quiere que tú conozcas al único y verdadero Dios. ¿Cómo se obtiene la vida eterna? Jesús lo dijo, cuando conocemos a Dios el Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Para poder adquirir la vida eterna, para poder nosotros tener la vida eterna, tenemos que conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Y como te repito, la única manera de obtener la vida eterna es conociendo al único Dios verdadero, el Padre, por medio de su Hijo Jesucristo. La vida eterna requiere el establecimiento de una relación personal con Dios. La vida eterna requiere el establecimiento de una relación personal con Dios. Vemos que cuando Adán y Eva, cuando Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el huerto del Edén, Adán y Eva tenían una relación personal con Dios, porque ellos podían hablar con Dios directamente. Ellos no necesitaban intermediarios, intercesores para poder hablar con Dios. Ellos tenían esa relación personal con Dios. Pero cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, esa relación personal que ellos tenían con Dios se rompió. Yo quiero darte a entender, quiero que entiendas qué es tener una relación personal con Dios, porque en esto consiste la vida eterna. Si queremos obtener la vida eterna, es necesario poder tener una relación personal con el único y verdadero Dios. Como te repito, yo no te vengo a hablar de religiones. Yo te vengo a predicar el Evangelio de Jesucristo. Cristo no vino a establecer ninguna religión. Cristo es el autor de eterna salvación. Nosotros no hablamos de religiones. El ser cristiano no es ninguna religión. El cristianismo no es religión, es cambio de vida. Entonces vemos que cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ellos tenían una relación personal con Dios. Pero cuando ellos desobedecieron a Dios, esa relación personal que ellos tenían con Dios se rompió y Dios los expulsó del huerto del Edén. Vamos a empezar a entrar en el tema. Cuando ellos pecaron, Dios los expulsó del huerto del Edén por su desobediencia. Y ahí hubo una separación, hubo una ruptura de la relación que ellos tenían con Dios. Dice en Génesis capítulo 3, verso 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines. Y sacó Jehová del huerto del Edén, y lo sacó Jehová, Adán y Eva, del huerto del Edén para que labrasen la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, lo expulsó, lo echó fuera por el pecado, por la desobediencia. Y cuando ellos cometieron el pecado, se rompió la relación personal que Adán y Eva tenían con Dios. Y si vamos al libro de Romanos, capítulo 3, verso 23, dice lo siguiente. Romanos, capítulo 3, verso 23, dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos
destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Dios los destituyó, los apartó, los expulsó de su presencia. Entonces, debido al pecado, debido a que el ser humano es pecador, está destituido, está separado de Dios, de la gloria de Dios. Y para poder nosotros obtener la vida eterna, necesitamos tener una relación personal con Dios. Pero ¿cómo podemos tener una relación personal con Dios si la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios? Es decir, que el pecado nos tiene destituidos de Dios, nos tiene apartados de Dios, nos tiene separados de Dios. Pues aquí está la buena noticia que te vengo a platicar hoy, tú que me estás viendo. Cuando pecaron, esa relación se rompió y Dios los expulsó de su presencia. Lo vemos en Génesis 23, que Dios los expulsó de su presencia a Adán y a Eva. Los sacó de su presencia. Y ya no tenían la relación personal que tenían con Dios. Ya no tenían esa relación personal, esa comunicación directa a Adán y Eva, como cuando la tenían antes de que pecaran ellos. Y la gente en el Antiguo Testamento podía comunicarse con Dios o podía tener una relación con Dios por medio de un sacerdote, por medio de los sacerdotes de la tribu de Leví. De esa manera la gente podía tener una relación con Dios. Había un intercesor entre Dios y los hombres, que era un sacerdote de la tribu de Leví, ya que los sacerdotes estaban santificados, eran obedientes a Dios, y de esta manera la gente en el Antiguo Testamento podía tener una comunicación con Dios, pero no tenían una relación personal. Había un intercesor, que eran los sacerdotes de la tribu de Leví. La gente se acercaba a Dios por medio de un sacerdote, pero al venir Cristo al mundo a morir por nuestros pecados y resucitar, nos vino a reconciliar con Dios para volver a tener una relación personal con Dios. A eso vino Cristo al mundo. El ser humano, debido al pecado, estaba destituido de la gloria de Dios. Y la única manera de que la gente pudiera acercarse a Dios era por medio de un sacerdote. Pero no tenían una relación íntima, personal. Tenían que comunicarse o acercarse a Dios por medio de un sacerdote. Y la gracia de Dios se manifestó en Jesucristo nuestro Señor. Por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, vino a reconciliarnos con Dios. Porque déjame te digo que aparte de que el pecado nos separa de Dios, aparte de que el pecado rompió la relación personal que Adán y Eva tenían con Dios, el pecado nos hace enemigos de Dios. Y no es que lo diga yo, es que lo dice la palabra de Dios. Vamos a Romanos capítulo 5. Estoy explicando esto para que podamos entrar en el mensaje de esta tarde. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Dice en Romanos 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Nuevamente lo voy a leer. Porque si siendo enemigos, ¿enemigos de quién? Enemigos de Dios. Porque el ser humano,
cuando no se acerca a Jesús y le pide perdón por sus pecados y le entrega su vida a Cristo, es enemigo de Dios. Y no lo digo yo, escrito está. Por eso te lo estoy leyendo, para que podamos entender cuál es la manera de que el ser humano vuelva a tener una relación personal con Dios, porque de esto depende la vida eterna. De esta manera yo puedo obtener la vida eterna teniendo una relación personal con Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Por medio de que Cristo vino a morir en una cruz, nos reconcilió con Dios, nos dio una esperanza de volver a tener una relación personal con Dios por medio de su sacrificio. Pero es necesario que tú vayas a Jesús y le pidas perdón por tus pecados, porque cuando tú haces eso, de ir a Jesús y pedirle perdón por tus pecados, te estás reconciliando con Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo, a través de su sacrificio, nos vino a reconciliar con Dios, porque éramos enemigos de Dios por nuestros pecados. Pero si tú vas a Jesús y le pides perdón por tus pecados y le abres la puerta de tu corazón, te vas a reconciliar con Dios y vas a poder tener una relación personal con Dios. Ya no necesitamos a ningún sacerdote. Eso era en el Antiguo Testamento, que la gente podía acercarse a Dios por medio de un sacerdote de la tribu de Leví. Pero gracias a que nuestro gran sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, vino a dar su vida por nosotros y resucitar al tercer día, tenemos ese privilegio de poder tener una relación personal nuevamente con Dios a través de su sacrificio. Pero te lo revuelvo a repetir, es necesario que tú vayas y le pidas perdón por tus pecados a Cristo, para que nuevamente puedas tener ese privilegio de poder gozar de una relación personal con Dios. La gente se acercaba a Dios por medio de un sacerdote, pero al venir Cristo al mundo a morir por nuestros pecados y resucitar, nos vino a reconciliar con Dios para volver a tener una relación personal con Dios, ya que por el pecado estábamos separados y enemistados con Dios. Ya te comprobé y te expliqué que dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. O sea que el pecado nos tiene separados de Dios. Y aquí dice también en Romanos 5:10 que éramos enemigos de Dios, pero Cristo nos vino a reconciliar y nos vino a dar una nueva oportunidad de volver a tener una relación personal con Dios, ya que en esto consiste la vida eterna. Porque la vida eterna requiere el establecimiento de una relación personal con Dios. Por eso Jesús oraba y decía, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Las religiones no te llevan a Dios. Yo hace tiempo viví equivocadamente y llegué a comentar esto. Yo una ocasión dialogaba con una persona católica y yo empezaba en el Evangelio y no entendía muchas cosas, pero le doy la gloria a Dios que con el paso del tiempo Dios me ha dado a conocer la verdad a través de su palabra. No es que nosotros nos inventemos las cosas, sino que nosotros siempre nos basamos a lo que está escrito en la Biblia. Nosotros no razonamos humanamente, nosotros no predicamos lo que a nosotros se nos ocurre, sino que es el Espíritu Santo de Dios que nos revela a través de su palabra. Y yo dialogando con una persona que era católica, yo le dije equivocadamente,
Y el día de hoy me doy cuenta que estuve muy equivocado, porque yo le dije a esta persona, a final de cuentas, todas las religiones te llevan a Dios. Y eso es una mentira, porque las religiones no te llevan a Dios, porque las religiones no te dan la salvación, porque las religiones no te dan la vida eterna. Y como te mencioné hace un momento, Jesucristo no es fundador de ninguna religión. Jesucristo es el autor de la salvación. Jesucristo no vino a establecer ninguna religión. Jesucristo vino a traer el Evangelio, que son las buenas nuevas. Vino a traer esperanza a este mundo. ¿Y por qué te digo que las religiones no te llevan a Dios? Hay un solo camino que te lleva a Dios. Hay un solo camino que te lleva a tener una relación personal con Dios. Hay un solo camino que te lleva a la vida eterna. Y este camino se llama Jesucristo. Y escrito está. Vamos a Juan capítulo 14, verso 6. Las religiones no te salvan. Las religiones no te llevan a Dios. Las religiones no hacen que tú tengas una relación personal con Dios. Solamente Jesús. Solamente por medio de Jesús tú puedes tener una relación personal con Dios. Juan capítulo 14, verso 6. Espero y me esté entendiendo. Yo lo que quiero y lo que Cristo quiso cuando Él oró al Padre y le dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Jesús quiere que tú conozcas verdaderamente a Dios. Jesucristo quiere que tú lo conozcas verdaderamente a Él, porque de esto depende tu vida eterna. Eso es lo que le importa a Jesús, porque estamos viviendo tiempos difíciles y Cristo viene pronto. Las señales son inminentes, las señales de la venida de Cristo están muy claras. Necesitamos llegar al conocimiento de la verdad, y esa verdad es Cristo Jesús. Juan 14, 6. ¿Por qué te menciono que las religiones no te salvan, que las religiones no te llevan a Dios? Como te repito, yo equivocadamente le dije a esta persona que era católica, a final de cuentas todas las religiones te llevan a Dios, pero eso no es cierto. Solo hay un camino, una verdad y una vida, y se llama Jesucristo, y escrito está. Juan 14, versículo 6. Dice, voy a leer desde el versículo 5. Juan 14, versículo 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Quién es el único que te va a llevar a Dios? ¿Las religiones? ¿Las religiones te llevan a Dios o Jesucristo te lleva a Dios? Jesucristo te lleva a Dios. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Cómo puede hacer el ser humano para poder tener una relación personal con Dios? Por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo dice en su palabra, nadie viene al Padre sino por mí. Ninguna religión puede llevarte a Dios. No hay otro camino que te lleve a Dios y a la vida eterna. Y hoy en día mucha gente piensa
que sus religiones y piensan que los caminos que ellos han decidido tomar los llevan a Dios. Muchas personas piensan que la santería te lleva a Dios. Muchas personas piensan que adorar a la muerte te lleva a Dios. Muchas personas piensan que cualquier otra religión de cualquier índole te lleva a Dios. Pero solo hay un camino que te lleva a Dios y se llama Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, para poder tener una relación personal con Dios, tenemos que ir a Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y ninguna persona va a llegar a Dios el Padre si no es por medio de Dios Hijo Jesucristo. Entonces, yo, como te repito y te lo recalco, yo no hablo lo que a mí se me ocurra. Yo vengo a predicar el Evangelio porque es un mandato que me dio mi Señor. Jesucristo no predicó cosas vanas, predicó el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Cristo quiere que tengamos la vida eterna. Quiere llevarnos al reino de los cielos con Él, pero la vida eterna consiste en tener una relación personal con Dios y vas a poder tener una relación personal con Dios cuando entregues tu vida a Jesús, cuando le pidas perdón por tus pecados, porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres tener una relación personal con Dios? Ten una relación personal con Jesucristo, porque Él es el camino al Padre. Por eso Jesús le está diciendo a Dios, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En el Antiguo Testamento, como te mencionaba, la gente podía acercarse a Dios por medio de un sacerdote. Pero hoy en día, tú te puedes acercar a Dios. Hoy en día tú puedes tener una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Dice en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En el Antiguo Testamento eran los sacerdotes los mediadores entre Dios y los hombres. Y hoy en día nuestro mediador y nuestro sumo sacerdote es Jesucristo, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro mediador para que tú puedas tener una comunicación con Dios. No hay otro mediador para que tú puedas tener una comunicación y una relación personal con Dios. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Y te estoy dando la cita para que la compruebe, para que lo compruebes. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y hoy en día hay mucha gente que piensa que hay muchos mediadores para llegar a Dios. Y mi intención no es faltar al respeto a las creencias de la gente, sino que la gente llegue al conocimiento de la verdad. Porque la verdad es Cristo. Yo soy el camino y la verdad. No hay mediadores entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo es el mediador. Solamente por medio de Él puedes tú tener una relación personal con Él. Solamente si tú tienes una relación con Cristo vas a poder tener una relación con Él, con el Padre, porque Jesucristo es el camino al Padre, porque Jesucristo es el camino a la vida eterna. Vamos a leer nuevamente Juan 17. Juan capítulo 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Cristo estaba a punto de ser crucificado. Cristo estaba a punto de cumplir la obra, el propósito por el cual había sido enviado a este mundo.
Cristo vino a dar su vida por ti y por mí, para que tú y yo tengamos la vida eterna. Cristo vino a este mundo a traer la paz entre Dios y los hombres, porque por el pecado el hombre era enemigo de Dios. Y ya lo leímos hace un momento. Cristo vino a restaurar nuestra relación con Dios. De tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino más tenga la vida eterna. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios te da es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo quiero que entiendas por qué vino Cristo a este mundo. Es de suma importancia que entendamos y valoremos el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, porque de esto depende nuestra eternidad. Necesitas pedirle perdón por tus pecados a Jesús y entregarle tu vida a Cristo. Hoy en día tú le preguntas a cualquier persona, ¿tú crees en Jesús? Y te dicen que sí. Toda la gente cree en Jesús, pero Jesús no solamente quiere que tú creas en Él, Jesús quiere que tú le sigas, que tú le rindas tu vida, que tú le pidas perdón por tus pecados, que tú le abras tu corazón, porque de esto depende tu vida eterna. Y mucha gente hoy en día se está afanando por las cosas de este mundo. Nosotros estamos como peregrinos en esta tierra. Esto del mundo es temporal. Mucha gente dice, lo he dicho en videos anteriores, yo vivo mi vida porque vida solo hay una. Y eso es mentira, porque esta vida es el principio de la eternidad. Y depende de cómo vivas tú tu vida aquí en la tierra, va a depender tu eternidad, si vas a la vida eterna o a la condenación eterna, porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo que Dios te da es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso titulé este tema, en Jesús está la vida eterna. En Jesús está la salvación, no en las religiones. Las religiones no salvan, las religiones no te llevan a Cristo, las religiones no te llevan a Dios el Padre. Las religiones no te llevan al cielo, las religiones no perdonan pecados, el Padre no tiene la potestad para perdonar pecados. Y al decir Padre me refiero a un ser humano que se dicen llamar padres, o a un pastor, o a un líder de la religión de los testigos de Jehová, de los mormones. Nadie tiene el poder de perdonar tus pecados ni de llevarte al cielo. Solamente Jesucristo de Nazaret. Y aquí Jesús estaba orando al Padre porque ya sabía que la hora había llegado. A Jesús no le importó dar su vida porque él sabía que la humanidad estaba yendo a la condenación eterna, porque la paga del pecado es muerte. Muerte física y muerte espiritual. Y la muerte espiritual es la condenación eterna. Porque mucha gente dirá, el infierno no existe. Mucha gente dice que el infierno no existe, pero yo te digo, si el infierno no existiera, ¿de qué vino a salvarnos Cristo? ¿Para qué vino a Jesús? Si la gente cuando muera fuera al cielo, entonces ¿para qué vino Jesús? Entonces, yo me muero y me voy con Dios. No. Dios es moralmente perfecto y no puede pasar por alto el pecado. Me decía una persona, es que Dios, no creo que Dios sea tan malo para mandar al infierno a la gente. Y es que en realidad Dios no manda a la gente al infierno. La gente se va sola al infierno por sus decisiones, por no arrepentirse, por no entregarse al que te puede dar la vida eterna, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios te da es vida eterna. Dios te dio un regalo cuando no lo merecías. Porque de tal manera Dios amó al mundo. Y lo he dicho en videos anteriores, ese de tal manera amó Dios al mundo es muy profundo. Dios te dio un regalo cuando no lo merecías.
Dios me dio un regalo a mí cuando no lo merecía. ¿Y qué me queda hacer a mí? Aceptar ese regalo con gratitud, porque el regalo que Dios te da es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso la vida eterna está en Cristo Jesús. Porque Dios no quiere que la humanidad se pierda. Porque si tú no te arrepientes de tus pecados y si tú no te entregas al que te puede salvar, al que te puede perdonar, te vas a perder. Y la gente piensa, si yo me muero, me voy al cielo. Pero ¿cómo te vas a ir al cielo si no te has arrepentido de tus pecados? ¿Cómo te vas a ir al cielo si no le has entregado tu vida al que te puede llevar a la vida eterna y al reino de los cielos? Es que hay mucha ceguera espiritual, lo digo con toda humildad. Pero si la gente leyera la palabra de Dios, se quitaría la venda de los ojos de mucha, entendieran el propósito por el cual vino Cristo al mundo. Esta vida es temporal. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Así como Dios es eterno, el ser humano es eterno. Esto que es el cascarón, que es la carne, es la envoltura. Pero el ser interior que mora dentro de nosotros es eterno. Y depende de las decisiones que tomemos en esta tierra temporal, va a depender nuestra vida eterna o nuestra condenación eterna. Y Dios te da la oportunidad de que te arrepientas de tus pecados y le entregues tu vida a Cristo. Cristo, cuando tú le entregas tu vida a Cristo, el Espíritu Santo es el que te va a ayudar a cambiar tu forma de vivir. Porque el ser humano nunca va a poder cambiar por sus propias fuerzas. Necesita del poder de Dios. Necesita de la ayuda de su Espíritu Santo, porque cuando tú le entregas tu vida a Cristo, el Espíritu Santo empieza a hacer la obra. El Espíritu Santo te empieza a redarguir. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos que era necesario que Él se fuera, porque si Él no se fuera, el Espíritu Santo no vendría. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de convencer al mundo de pecado. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, el Espíritu Santo es el que va a empezar a hacer la obra en ti, el que va a empezar a transformarte, el que va a empezar a limpiarte, el que te va a empezar a recordar todo lo que Cristo te enseñó, nos enseñó a través de su palabra. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que te va a guiar a la verdad de Cristo, porque Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. No es que Javier haya cambiado porque Javier es bien fregón, sino que Javier reconoció su condición pecaminosa, porque yo reconozco que soy un vil pecador, pero yo reconozco que tengo la necesidad de Dios. Y como yo fui humilde y le dije al Señor, yo no puedo, el Espíritu Santo que está sobre mí por cuanto yo he creído en Jesús, ha empezado a limpiar mi vida. Y sí te puedo decir que nueva criatura soy en Jesús. Y sí te puedo decir que Dios ha estado haciendo una obra en mí y que Dios me ha quitado pecados que yo tenía. Pero eso es obra del Espíritu Santo, pero necesitas pedirle perdón a Jesús y entregarle tu vida para que el Espíritu Santo empiece a hacer la obra. Entonces Jesús lo que quiere no es que solamente creas en Él, como te vuelvo a repetir, tú le preguntas, yo le he preguntado a muchísima gente, ¿tú crees en Jesucristo? Yo creo en Jesús. Yo creo que Él es mi Salvador. Yo creo que Él dio su vida por mí. Pero Cristo no solamente quiere que tú creas en Él, sino que le sigas, sino que te rindas a Él para que Él pueda hacer una obra en ti. Porque dice la Biblia, diciendo Jesús, yo hago las cosas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cristo hace nuevas todas las cosas.
Cristo transforma vidas, Cristo restaura vidas, pero necesitas creer en Cristo, entregarle tu vida a Cristo y seguir a Cristo. Porque dice en Juan 8:12, diciendo Jesús: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue, Cristo quiere que lo sigas, no nada más que digas yo creo en Él. Creer en Jesús va más allá de decir yo creo en Jesús. Es entregarte a Cristo. Hay otra parte de la Biblia, en Mateo 16:24 me parece: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y sígame. Cristo quiere que lo sigas, que lo busques, que te entregues a Él para que Él pueda darte un cambio de vida, para que pueda llevarte a la eternidad. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo en Juan 6:35: yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que a mí viene. Tienes que ir a Jesús, tienes que seguir a Jesús para que puedas tener una relación personal con Dios, para que puedas tener la vida eterna. Las religiones no te llevan a Dios, solo hay un camino, y Jesús es el camino para llegar a Dios. Jesús es el camino para poder conocer al único Dios verdadero. Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces Él es el camino para llegar al Dios verdadero. En Cristo podemos tener una relación con Dios y la vida eterna. En Cristo. En Cristo. Juan 10:10 dice lo siguiente. Juan 10:10. Diciendo Jesús. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso titulé este tema: en Jesús está la vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Jesús está la vida eterna. La vida eterna consiste en tener una relación personal con Dios. Y tú puedes tener una relación personal con Dios si tienes una relación personal con Cristo, porque nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor Jesús. ¿Qué dice en Primera de Juan 5:13? Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Dice así: estas cosas os he escrito a vosotros, hablando el apóstol Juan, dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Nuevamente lo voy a leer. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. No hay otro medio por el cual el hombre tenga la vida eterna.
No hay otro medio por el cual el hombre, el ser humano, tenga una relación personal con Dios. No hay otro camino para que el hombre pueda llegar al reino de los cielos y a Dios el Padre, sino por Jesucristo. Y no lo digo yo, y no lo digo porque yo me lo imagine, y no lo digo porque a mí se me antoje decir lo que yo quiero, lo que yo pienso. Eso es lo que quiero que tú entiendas en esta hora, sino que creas lo que te dice Dios a través de su palabra. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna en Jesucristo. La gente le busque por donde le busque y diga lo que diga, solamente Jesús te lleva a tener una relación personal con Dios. Solamente Jesús te da la vida eterna. Solamente en Jesús está la vida eterna y escrito está. Déjala así, por favor. Déjala así abierta. Vamos en este mismo capítulo de Primera de Juan, pero en el verso 20, ¿qué dice? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, hablando el Señor Jesucristo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En eso consiste la vida eterna. Y aquí dice en Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. El Hijo de Dios nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y eso es lo que Jesús le pedía al Padre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y Jesucristo vino para que podamos conocer al único Dios verdadero. Jesucristo vino para que podamos tener una relación con el Dios verdadero. Jesucristo vino para darnos la vida eterna y podamos estar con el Dios verdadero. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, la Biblia es muy clara. La Biblia es muy clara. Estamos en el verdadero, en Jesucristo tu Hijo, en Jesucristo su Hijo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quieres tener una relación personal con Dios? Ten una relación personal con Jesús. ¿Quieres obtener la vida eterna? Ten una relación personal con Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Busca a Dios. La muerte de Jesús puso a nuestro alcance una relación personal con Dios. Cuando vamos a Jesús y le pedimos perdón por nuestros pecados, le abrimos las puertas de nuestro corazón y creemos en Él, Dios nos declara justos y nos libra del poder, de las consecuencias o del castigo del pecado. Solamente Jesús. No hay otro camino. No hay otro, ¿cómo le puedo decir? No hay otro medio por el cual el ser humano pueda ser salvo. No hay otro medio por el cual el ser humano sea perdonado de sus pecados. No hay otro medio o no hay otro camino por el cual el ser humano pueda tener una relación personal con Dios, sino por Cristo Jesús, Señor nuestro.
Entonces, Dios ha hablado muy claro en esta hora, porque te lo vuelvo a repetir, ya hasta parezco disco rayado. Yo no predico lo que a mí se me ocurre. Yo predico el Evangelio de Jesucristo. Y Dios quiere que tú tengas una relación personal con Él por medio de su Hijo Jesucristo. Dios quiere darte la vida eterna, pero es necesario que tú vayas a Jesús y le pidas perdón por tus pecados, para que el Espíritu Santo de Dios pueda hacer un cambio en tu vida. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles y todo lo que el Señor Jesucristo profetizó hace más de 2000 años se está cumpliendo. Había una imagen que yo vi en Facebook que decía: la gente se dará cuenta que la Biblia no es un libro de cuentos. Todo se está cumpliendo y el Señor Jesucristo viene pronto. El Señor Jesucristo quiere que tú le busques antes de que sea demasiado tarde, que dejes de estar perdiendo el tiempo en cosas vanas y que lo busques. Dice en Isaías 56, me parece: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadlo en tanto esté cercano. Quizá mañana sea demasiado tarde. El Señor Jesucristo viene pronto. Y el Señor Jesucristo quiere darte la vida eterna. El Señor Jesucristo quiere que tú tengas una relación personal con Dios. El Señor Jesucristo no quiere que tú te pierdas, porque la paga del pecado es muerte, muerte eterna. Si el infierno no existiera, ¿para qué vino Cristo? Si toda la gente se fuera al cielo sin necesidad de que Cristo viniera, entonces yo puedo hacer lo que a mí se me pegue la regalada gana, al fin me voy a ir al cielo. No. Dios es moralmente perfecto y no puede pasar por alto el pecado, pero nos ha dado una esperanza que es por medio de su Hijo, amado Jesucristo. Nos ha dado un regalo que es la vida eterna. Estas cosas del mundo son pasajeras. Tarde que temprano acabarán. Y luego de esto depende tu vida eterna. Entrégale tu vida a Cristo. El Señor te ama. De tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No se pierda. No se pierda. Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que sufras eternamente. Porque Él te ama tanto. Segunda de Pedro 3:9 dice: porque Dios no tarda en su promesa, si es que algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entrégale tu vida a Cristo antes de que sea demasiado tarde. La venida de Cristo está próxima. Se están cumpliendo todo lo que Jesús profetizó hace más de 2000 años. Mateo 24:7. Jesús diciendo estas palabras. Mateo 24:7. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y terremotos y hambres y guerras. Cristo viene pronto, se están cumpliendo, lo estamos viviendo, y habrá pestes, el coronavirus, habrá guerras, se levantará nación contra nación, lo estamos viendo Rusia y Ucrania. Y hace tiempo, hace como medio año, Israel con Palestina. Está claro. Como te digo, decía la imagen, la gente se dará cuenta que la Biblia no es un libro de cuentos. Por eso te hago la invitación en esta tarde, en este día, que le entregues tu vida a Cristo, que vayas a Cristo, para que puedas obtener el perdón de tus pecados y la vida eterna. Y este tema se llamó: en Jesús está la vida eterna.
En Jesús está la vida eterna. En Jesús está la vida eterna. No hay otro camino para obtener la vida eterna. No hay otro camino para llegar al Padre si no es por Jesús. Vamos a leer última vez Juan 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga y puedas entender el mensaje de esta tarde. Bendito Padre Celestial, te doy gracias en esta hora porque me permites exponer tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que tú toques los corazones, Señor, que abras los ojos espirituales, el oído espiritual, y que la gente que mire este video puedan entender que la vida eterna depende de ti, Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. No hay otro camino, Señor, para que podamos llegar al reino de los cielos. No hay otro medio por el cual nuestros pecados sean perdonados, sino solamente tú puedes, Padre, perdonar. Solamente tú puedes restaurar vidas, transformar vidas. Tú haces todas las cosas nuevas, Señor Jesús. Que la semilla que se ha dado en esta tarde dé frutos, Padre. Que dé frutos, Señor, porque tú eres el que das el crecimiento. Yo solo soy un siervo. Yo solamente expongo tu palabra, Señor, pero el que hace la obra eres tú, Padre mío. Te alabo y te bendigo esta tarde, Señor, en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga y buenas tardes.